Discipulado celestial. ¿Qué es lo apropiado para el discípulo celestial? Tema 13. El sexo. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales. Primera de Tesalonicenses 4:3. Versión Dios habla hoy. El discípulo vive en un mundo consumido por el sexo, lo cual se ha convertido en el opio de las masas. Hoy día, el mundo occidental sabe más de sexo que todas las generaciones anteriores. Sin embargo, es quien menos lo disfruta. ¿Por qué? Esperamos del sexo algo que no puede darnos. Al hablar en una cárcel de hombres, pregunté a los reclusos cuántos tenían fantasías sexuales. Todos los hombres levantaron la mano. Les pregunté si sus fantasías tenían como protagonista a una mujer que les preguntaba cuándo repararían el grifo que goteaba, cuándo cambiarían el aceite del motor, cuándo cortarían el césped y cuándo llevarían a los niños a su práctica de deporte. Los hombres se rieron y respondieron que no. Sin embargo, lo que yo había descrito era la vida real, no una fantasía. Sus fantasías tenían como protagonista a una mujer hermosa que no decía una sola palabra, simplemente los deseaba y se quitaba la ropa. Esta clase de fantasía está basada en la aceptación, no en el sexo. Un hombre vencido por la inferioridad, el rechazo y el odio hacia sí mismo, cree que tener a alguien que lo desee resolverá todos esos sentimientos, mientras el placer sexual reemplaza el dolor emocional. Se dice que para el hombre el sexo es físico y para la mujer es emocional. No es cierto. El sexo es mucho más emocional para el hombre que para la mujer. Cuando una esposa rechaza sexualmente a su marido, observe cómo se demuda su expresión. En su mente se confirman sus sentimientos de falta de valía, de inferioridad y de no ser deseado. Se siente más molesto por la falta de aceptación que por la falta de sexo. Insisto, esperamos del sexo lo que el sexo no nos puede dar. Un cambio en nuestro nivel de autoestima. El sexo no cambiará a la persona que está en nuestro interior. Lo que se necesita es reemplazarla por la vida de Cristo. Cuando la vida de Cristo es nuestra vida, su aceptación y valía son nuestras, por lo cual el sexo pasa a ocupar el lugar correcto en la escala de prioridades, es decir, después del bienestar de la otra persona. Los adictos a las drogas aumentan continuamente la dosis, con la esperanza de volver a sentir el alivio en su conflicto interior que el primer uso de la droga pareció brindarles. Sin embargo, lo que experimentan es la ley de los rendimientos decrecientes. Aumenta la dosis y disminuye el efecto. Lo mismo se aplica a las personas adictas al sexo. Terminan exhaustas y no solo físicamente. El sexo para obtener aceptación acaba en rechazo, lo cual, como consecuencia, potencia el problema inicial. Buscan lo correcto en el lugar equivocado. Dios mismo los ha buscado, ha llamado a la puerta de su corazón, ha dado a su Hijo y los llama a sus hijos. La aceptación que necesitan pueden recibirla de Dios. Una mujer sentada en mi oficina me relataba la relación extramatrimonial de su esposo. No podía entender cómo podía haber hecho algo semejante y todavía decir que la amaba. Se sentía completamente rechazada. Le pregunté, teniendo en cuenta todos los sentimientos de rechazo que usted está sufriendo, ¿no sería maravilloso que un hombre encantador se acercara a usted en el trabajo y la tomara en sus brazos, le dijera lo maravillosa que es y la llevara a almorzar en un lugar agradable?
Me dijo que eso era precisamente lo que en algún momento había pensado. Muy bien, le dije, así exactamente fue como comenzó la relación extramatrimonial de su esposo. Cuando nos sentimos rechazados, deseamos aceptación, y cuando esa aceptación nos la brinda alguien del sexo opuesto, se convierte fácilmente en una relación sexual. No podemos asegurar que jamás tendremos una aventura, pero sí podemos decir que no nos pondremos en una situación en la cual podamos caer en ella. Cuando Israel dejaba atrás Egipto y a Faraón, Dios no los llevó por el camino más corto que pasaba por la tierra de los filisteos. La razón era que si se acercaban demasiado, se asustarían y cambiarían de idea, al punto de querer regresar a la esclavitud de Egipto. Éxodo 13:17. Los hindúes del este dicen que la mejor manera de matar a una serpiente es mientras está en el huevo. Una señal de madurez es la capacidad para reconocer el peligro y evitarlo. Muy simple. No hay nada malo en el deseo natural por el sexo, pero demasiados discípulos cometen el error de intentar aniquilar el deseo. Resuelven no pensar en el sexo y de esta manera pasan cada momento del día pensando en él. Porque existen dos maneras en las cuales estos pensamientos pueden controlar a una persona. Primero, al pensar continuamente en llevarlos a cabo. Y segundo, al pensar continuamente en no realizarlos. En cualquiera de los dos casos, el discípulo está atrapado. Tengo una advertencia adicional para los discípulos celestiales solteros. Cuanto más permanecemos en Cristo, más atractivos nos volvemos, pues la persona más amorosa y bondadosa que haya caminado sobre la tierra vive a través de nosotros. Cristo, quien vive en nuestro interior, brilla con una luz impactante que puede hacernos deseables para los no creyentes. Pero lo que ellos desean es nuestra unción, no a nosotros. Esta fue precisamente la situación en la que se encontró Sansón. Muchas mujeres hermosas en Cristo han recibido claras muestras de interés por parte de hombres no cristianos, y eso las llevó a racionalizar pensando cosas tales como: él me trata mejor de lo que el esposo cristiano de mi amiga la trata a ella. Dios no me permitiría enamorarme de él si no fuera su voluntad. Este hombre me asegura que no le molestaría que yo fuera a la iglesia. Quizás Dios me eligió a mí para hacer posible que conozca al Señor. Por supuesto, en esta situación también podrá tener que ver el temor. Quizás no encuentre otro hombre. Lo que busca este hombre es la unción, de modo que, ¿para qué cambiar él si puede disfrutarla en ella? Muchos esposos no creyentes no desean que su esposa deje de participar en la iglesia. Quieren el beneficio de tener a alguien que ama al Señor, pero finalmente la mujer termina atrapada de la misma manera que le ocurrió a Sansón. El creyente está hecho para una expresión sexual que sea el reflejo de la aceptación por parte de Cristo que siente en su interior.